Buenos días. En el tutorial se explicará un poco sobre diagramas Voronoi y cómo realizar estructuras Voronoi en tres dimensiones utilizando Grasshopper. Para realizar un diagrama Voronoi se necesita una serie de puntos dispersos aleatoriamente. Lo que hace un diagrama Voronoi es dividir el plano en tantas regiones como puntos tengamos, de tal forma que a cada punto le asignemos la región formada por todo lo que está más cerca de él que de ningún otro punto. Para realizar esta estructura utilizaremos Grasshopper, que es un plugin de Rhinoceros. Grasshopper es un programa que permite realizar scripts gráficos para realizar iteraciones rápidas de figuras, en este caso para modificar la porosidad y el tamaño de poro de una figura tipo andamio Voronoi. En este tutorial crearemos una estructura tipo andamio basada en la estructura Voronoi. Eh, para esto necesitamos Grasshopper, que nos permite programar a manera de bloques figuras que pueden ir modificándose. Eh, lo primero que debemos hacer es ver qué necesitamos para crear una estructura Voronoi, que en este caso son puntos y una box, o sea, una caja, que será el lugar donde se va a encontrar la estructura. Entonces, para esto crearemos en este momento un cubo, pero podría crearse cualquier tipo de geometría que se requiera. Eh, este cubo se asignará en una geometría. Para los puntos para la estructura Voronoi se necesitan puntos al azar, o sea, distribuidos aleatoriamente. Entonces, eh, dentro de la geometría que nosotros tenemos, la poblaremos de puntos. Entonces seleccionamos la geometría y la conectamos al Population Geometry. Entonces también se necesita el número de puntos con el que se va a trabajar, por lo que crearemos un slider que nos permita modificar el número de puntos que vamos a usar. Como el número es entero, entonces se pone que no tenga decimales, y en este caso seleccionaremos que vaya de 0 a 300. Si modificamos el slider, vemos cómo se van creando los puntos en la geometría, y lo colocamos en Voronoi y se crea una estructura Voronoi. Eh, pero como vemos, la estructura está formada por muchos componentes, tanto las líneas como las superficies y los sólidos. Entonces nosotros necesitamos separar todos estos elementos para utilizar únicamente los bordes. Entonces utilizaremos TheConstruct Brep, que separa en sus partes constitutivas a la figura, en este caso el Voronoi, y lo separa en caras o faces, edges o bordes, y los vértices. En este caso necesitamos las superficies, por lo que con el bloque superficie obtenemos este elemento constitutivo. Para ver mejor, desactivamos el preview de los anteriores procesos. Ya, como esta va a ser una estructura tipo andamio, entonces necesitamos únicamente las líneas que se obtienen al conectar las superficies. Para obtener estas líneas debemos seleccionar el bloque de curva.
para seleccionar únicamente las curvas. Con lo que, como vemos, obtenemos ya prácticamente una estructura tipo andamio, pero solo son en este momento las líneas. Para crear a partir de las líneas estructuras necesitamos el plugin WaveBird, con el cual crearemos los andamios a partir de las líneas que hemos obtenido. Para esto usamos WaveBird Frame. Y también utilizaremos Waybird's Mesh Token. Con estos dos bloques nos permitirá crear ya las estructuras como mallado. En cada uno de estos bloques podemos cambiar la dimensión, o sea la distancia de estos bloques, lo cual nos creará figuras más gruesas o más delgadas, por lo cual colocaremos sliders para ir modificando estas variables. También utilizaremos Loop Subdivision, el cual calcula el tipo de división recursiva basada en la malla. Y como vemos, esta nos entrega estructuras más redondeadas. Y con esto obtenemos finalmente la estructura tipo andamio Voronoi. Como vemos, es una estructura tridimensional. Lo que se intenta es crear este programa para poder modificar la porosidad y el tamaño de poro de estructura, por lo cual modificaremos el bloque WaveBird Frame con un slider para, según esto, darle más grosor o no a los andamios. En este momento podemos ver solo los primeros andamios, cómo se van modificando según cambiemos el valor, por lo que pondremos un valor un poco más alto, como 10, y vemos que se vuelven un poco más gruesas. Esto nos servirá para poder cambiar el tamaño de poro de la estructura. Para cambiar la porosidad de toda la estructura, podemos cambiar el número de puntos que se encuentran como parámetros para crear la estructura Voronoi. Podemos ver que al final la estructura ahora es un poco menos porosa y el tamaño de cada poro es más pequeño. Podemos seguir modificando estos valores para obtener tamaños de poro más pequeños. Se observa claramente cómo el andamio se vuelve más grueso y por lo tanto el poro más pequeño. De igual manera podemos disminuir la porosidad o aumentarla si bajamos el número de poros. Podemos inclusive hacerla muy porosa. O hacerla mucho menos porosa. De una manera fácil hasta obtener los resultados que nosotros deseamos. De igual manera podemos volver a modificar el tamaño de poro haciendo los andamios más gruesos. De igual manera hasta obtener el resultado que deseamos. Se pueden hacer tantas iteraciones como se quieran y de una forma fácil, dado que esa es la utilidad de Grasshopper, que nos permite realizar estos cambios hasta que encontremos la forma que nosotros requeramos.
Bueno, eso ha sido todo y muchas gracias por su atención.